Bueno, lo que sabemos de daños realmente son más humanos en este momento, el impacto que tuvo sobre el asesinato de diferentes comandantes de la Guardia Revolucionaria, asesores políticos y también científicos nucleares. Eso por un lado, que fueron testigos la población de Teherán esta mañana cuando esos misiles fueron impactando en diferentes partes de la ciudad en un hecho pues, que los iraníes no conocían. Lo único que habían visto de ataques después de esa larga guerra con Irak en la década de los 80 fue el ataque que había llevado a cabo Israel en octubre pasado, pero muy concreto y no sobre locaciones específicas, especialmente civiles dentro de la ciudad. Y luego tenemos esos ataques a plantas nucleares y también otras plantas relacionadas con la fabricación y con el almacenar esos misiles que produce Irán. Entonces, lo que vemos en los últimos minutos, según esta información que nos está llegando, es que esos ataques continúan a luz del día, lo que significa que Irán tiene prácticamente destruida su defensa antiaérea, tanto en esa planta de Natanz, que está en las cercanías de la ciudad de Isfahán, entre Teherán e Isfahán. Allí se enriquece el uranio, que es prácticamente una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad internacional, porque Irán ha venido enriqueciendo uranio no solamente por encima del 60%, que esto es muy fácil luego enriquecerlo al 90% para crear una bomba atómica, sino a niveles bastante acelerados, que es lo que más preocupa, y sobre todo el número, la cantidad de uranio enriquecido que ha acumulado en estos años. La sigue atacando. Estas son instalaciones que son subterráneas, están detrás de unas montañas rocosas, básicamente en medio del desierto, lo que significa que no es fácil destruir estas plantas, que obviamente eran las más protegidas del país y que estaban esperando, por lo menos dentro de sus riesgos, que fueran atacadas por los aires, por eso están construidas a bastante profundidad. Y luego hemos visto también en los últimos minutos unos ataques a la ciudad de Shiraz. Allí se conoce que hay bases donde se guardan misiles y también se fabrican misiles. Y otro bastante ya más sospechoso de entender qué es, que en la ciudad de Tabriz, en el norte del país, allí atacaron el aeropuerto. Sabemos que en esa zona también hay misiles, pero no básicamente dentro de la ciudad de Tabriz. Ahora, Catalina, fuentes informan que serían al menos 20 altos mandos iraníes realmente los que resultaron muertos en los ataques de Israel. ¿De qué perfiles estamos hablando? Pues estamos hablando de la alta cúpula militar iraní, así de simple. Para entender Irán hay que entender cómo funciona su sistema nuclear, militar. Las Fuerzas Armadas están divididas en dos. Una es la Guardia Revolucionaria, la que está creada después de la Revolución Islámica en 1979 y cuyo objetivo, como lo dice, es cuidar y proteger la Revolución Islámica, y es la que ha ganado el poder en las últimas décadas y la que tiene básicamente el control del país, y la que tiene estos proyectos nucleares y estos proyectos de misiles. Y luego tenemos el ejército tradicional, el Artesh, que es el ejército que viene heredado de la antigua monarquía de los Pahlavi, a los cuales se le fue restando el poder. Entonces, hay un jefe de la cúpula militar, que es el que une a estos dos ejércitos, que fue asesinado esta mañana también, y luego tenemos al jefe en mando de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami, que también fue asesinado, y su segundo también fue asesinado, pero sumado a esto, tenemos otro alto integrante de la Guardia Revolucionaria que allá había pasado a la parte política, que es Ali Chankani, que fue el secretario jefe del Consejo Superior Nacional de Seguridad, un hombre extremadamente importante, un asesor muy cercano al líder supremo y una persona que tiene mucho que decir, también fue asesinada, y sumado también a él viene el Katiba Antaria, que es esta organización por fuera de lo militar, que es la que hace toda la infraestructura de esas civil, es decir, las que crean las plantas por debajo subterráneas, las que crean los puentes, las que hacen los túneles donde se guardan los misiles. Y este señor también fue asesinado, que también era un alto jefe de la Guardia Revolucionaria, fue asesinado esta mañana, sumado a dos importantes científicos nucleares, uno de ellos, Faridun Abbasi, que es uno de los padres del programa nuclear iraní, que ya había sido intentado, Israel lo había intentado asesinar años atrás, había sobrevivido, y otro
científico nuclear que era el director también de la universidad más importante, o por lo menos más extendida de Irán, que es la Universidad Azad. Así lo que esto tiene grandes impactos para Irán a nivel de poder, especialmente militar, pero no solamente eso, vuelvo y repito, demostrar lo infiltrado que tiene Israel a Irán y también la poca defensa que tenía Irán para proteger a sus altos mayores. Así es, Catalina. ¿Y en qué contexto, por supuesto, en qué contexto para poder comprender se dan estos ataques de Israel contra Irán que ya venían planeándose desde hace tiempo y que finalmente se cumple el objetivo con el primer ministro Benjamín Netanyahu? Bueno, recordemos que esta confrontación entre Irán e Israel data de hace muchísimos años, especialmente, bueno, esto todo surge después de la revolución islámica. Y Irán obviamente no reconoce a Israel, ahí lo declara parte de ese Satán, y sobre todo por todo lo que hace con los palestinos, y empieza cuando se conoce que Irán está creando un programa nuclear. Desde Israel siempre se señala como uno de sus grandes peligros o la gran amenaza para la existencia de Israel en la región, y en los últimos años hemos visto cómo Israel, en la medida que crece y avanza este programa nuclear, que hay que recordar que Irán siempre ha dicho que tiene fines civiles, que no tiene fines militares. Es lo que dice siempre el líder supremo de la revolución, a pesar de las sospechas que despierta de que ningún país que tiene un programa de energía nuclear civil enriquece uranio a estos niveles que lo hace Irán y a esta cantidad. Entonces hay que entender que en los últimos meses veníamos en unas negociaciones que estaba tratando de sacar el presidente Donald Trump para llegar a un acuerdo sobre ese programa nuclear y ponerle los límites, pero también veníamos desde hace ya meses Israel aumentando esos ataques contra Irán, y habíamos visto ya un primer ataque mutuo de ambos lados el año pasado. Bien, Catalina, nada más brevemente decir, se espera que Irán, según lo que ya han dicho altos mandos, tenga una respuesta con Israel. Ya lo vimos esta mañana, lanzaron 100 drones, también se habla de algunos misiles. Irán siempre ha dicho que respondería como si fuera un infierno si Israel lo volvía a atacar. Eso lo había dicho el difunto general Salami, Hussein Salami. Sin embargo, estamos a la espera de ver realmente qué capacidad tiene Irán para responder en este momento, porque como hablábamos, en los ataques también impactaron las bases donde tienen los misiles o algunas de ellas. Y también cuál será el papel que jugarán esas organizaciones que apoyan a Irán en la región, tanto en Irak como en el Líbano. Ya sabemos que Hezbollah está muy disminuida, así y como actuarán también desde Yemen. Así que veremos cuál será la respuesta en los próximos días.